Una noche con la muerte, leyenda de Guanajuato. Han transcurrido muchos años de esto que voy a relatar, y sin embargo todavía me queda la impresión de aquella noche sombría en que estuve de visita en la casa de la muerte. La tarde del 2 de noviembre de 1925, Día de los Fieles Difuntos, me encaminé al cementerio municipal para llevarle un ramo de flores a Telina, prima hermana mía, que se había ausentado para siempre ese mismo año, cuya separación había dejado un inmenso dolor en el hogar y en mi corazón. Esa tarde el recinto de la muerte era un inmenso jardín matizado de flores y coronas que adornaban tumbas, nichos, mausoleos y monumentos. Una enorme cantidad de visitantes llenaban la mansión donde la vida descansa en el sueño eterno. Mujeres llorosas hacían destacar su hermosura con su tocado negro. Viudas llevaban en brazos el último vástago nacido en la orfandad. Hombres de mirada triste postrados junto a las tumbas guardadoras de los despojos de sus seres amados. Pequeñuelos jugando junto a un montículo de tierra recién removida, donde acababan de sepultar un cuerpo. Ahí cerca, la oración fervorosa mezclada con sollozos en labios de una mujer deshecha en llanto, pidiendo descanso eterno para el ausente. La plegaria del viento que se esparcía entre el follaje de los cipreses y el arrullo de la tomasa despidiendo los últimos reflejos de la tarde que se iba por el ocaso, como se nos va la vida. La noche llegó con su cargamento de estrellas y el manto de sombras cubrió el contorno de las montañas. De la ciudad subió el quejumbre funeral de las campanas tocando a muerto, cuyo sonido hacía más triste la fisonomía de la tarde. Los deudos y visitantes abandonaron el cementerio que se quedó silencioso y lleno de flores. Ya trasponía yo la puerta de hierro para salir cuando me saludó don Isaac, el viejo enterrador que se había acostumbrado a vivir entre las tumbas y los muertos, que guardaba en su memoria muchos relatos de tragedias y espantos. Me invitó a participar en una singular aventura. «Quiero», me dijo, «que me acompañe a vivir esta noche entre los muertos. Iremos al subterráneo donde están las momias, para que vea lo que hacen y dicen esos despojos». Aquella invitación me sorprendió y me llenó de horror. Negarme era tanto como demostrarle miedo y a la vez desconocer lo que hacen esos cuerpos que un día tuvieron vida. Al aceptarle yo esta proposición, volvió a decirme: «Así me gustan, que no tengan miedo. El otro año invité a 2 amigos míos y no más de pensar que irían con las momias, uno se enfermó del susto y el otro desde entonces no me habla». En esos momentos llegó su hijo Juan Antonio con la merienda. Champurrado, leche y puerquitos de granillo. Me ofreció y comí de aquello. Abajo, a través de la puerta de hierro, Guanajuato esplendía con sus miles de luces como cocuyos prendidos en los cerros. Las campanas habían cesado de doblar y el silencio era imponente. Después de permanecer casi 1 hora sentados, contándome que él había visto de cerca la Llorona y un jinete sin cabeza, me invitó a que fuéramos a la capilla a rezar un rosario de difuntos por el alma de Cirilo, el degollado, cuya cabeza se encontraba en el altar. Al llegar a la puerta de la capilla salieron graznando 2 lechuzas. «Estos animalitos vienen aquí todas las noches a beberse el aceite de la lámpara que alumbra el recinto». La capilla presentaba un aspecto sombrío. La luz parpadeante de la lámpara proyectaba un débil reflejo, dándole a las cosas formas lúgubres y misteriosas. Ahí estaba la cabeza apergaminada de Cirilo, que murió de susto al saber que iba a ser fusilado. «Cada año le crece 1 centímetro el pelo de la barba y la cabeza. A muchas personas les ha hecho milagros». Terminando el rosario, le dijo a su hijo: «Hoy mi amigo y yo vamos allá abajo, y para que ninguno de los dos nos salgamos, cierras con candado el escotillón de la escalera, y mañana hasta las 6 de la mañana nos abres».
Enseguida nos dirigimos a la puerta de entrada. Él bajó primero y yo lo seguí. Un frío helado como la caricia de la muerte tocó mi cara. A tientas bajé los escalones porque la oscuridad era completa. «Aquí no hay que fumar», me dijo al oído, «ni debemos hablar en voz alta, sino quedito para no turbar el reposo de estos cuerpos». Guardamos silencio cerca de 2 horas que para mí fueron siglos. «Oiga», me dijo él, y comencé a escuchar un murmullo tenue como de voces lejanas y melodiosas, algo así que venía de ignotos lugares. «Todos los años a la medianoche del 2 de noviembre se escucha todo eso que vamos a oír. Son las almas de estos difuntos que empiezan a rezar. Son voces de hombres y mujeres que musitan oraciones. Después los escucharemos cantar». Y efectivamente, rezaban oraciones que para mí eran desconocidas, por la forma tan distinta a las que se escuchan en los templos. Oraciones que se iban diluyendo en las argentinas voces de esas bocas desdentadas y secas, esas bocas que creemos enmudecidas para siempre. Después callaron y el silencio profundo volvió a reinar. A veces el aire de la noche silbaba lúgubre al entrar por las claraboyas. «Ahora van a cantar», me dijo don Isaac. Del fondo de la galería se inició un canto que no era de este mundo, algo así que tenía una rara sinfonía con matices de concertina y salterio, que cautivaba mis oídos por la dulzura de su acento. Cantaban muchas veces y cada una tenía un tono diferente de cuyo conjunto brotaba una melodía inefable y tierna. Aquellos cantos me atraían, lejos de acordarme, serenaban mis nervios y deleitaban mis oídos. Había voces quejumbrosas, otras cristalinas y exquisitas, las de más allá graves y esotéricas, porque eran de hombres que acompañaban con sus lamentos musicales a las mujeres. La oscuridad del recinto y lo avanzado de la hora hacían que los cantos me fascinaran por su acento melodioso y su expresión diáfana, ya que las sombras de la noche me ayudaban a imaginarme que se trataban de voces vivas y no de muertas, voces que tenían la dulzura de bocas que cantaban con el sentimiento dulce y emotivo de quienes expresan en un arpegio lo que no es capaz de expresarse en otra forma. Poco a poco fue apagándose el coro de voces, como si se alejaran lentamente, hasta quedar en una tenue musicalidad que se volvía divina, doliente y apacible. Después, todos callaron simultáneamente, y el silencio volvió a enseñorearse de la oscuridad, un silencio de tumba, imponente como el misterio de la misma eternidad. «No tardan en llorar», me informó don Isaac. A los pocos momentos comenzamos a escuchar la voz sollozante de una mujer que en forma desesperada modulaba palabras que se confundían con un prolongado lamento, como si algo le obstruyera su respiración, para enseguida quedarle solo un ronquido, como estertor agónico, conmovedor y espantoso. «A esa muchacha la enterraron viva, y lo que acabamos de oír es la repetición de la tragedia que vivió cuando volvió del ataque cataléptico y se encontró bajo tierra y encerrada en un ataúd, falta de respiración y de movimiento». Momentos más tarde se oyó otra voz de timbre cristalino que decía: «¡Qué inmensa es la eternidad! ¡Dios mío! Hace muchos años que espero la visita de los míos, pero me han olvidado. Yo que lo recuerdo tanto a cada instante, y sin embargo, ellos no han vuelto». Terminó sollozando. «Bendito sea Dios, ahora con los ojos del alma puedo verlo todo. Yo que nací y morí con los deseos de conocer un rayito de sol, ahora se iluminan las sombras de este camino infinito que no terminará nunca». Así hablaba una mujer que nació ciega.
Qué horrible es estar muerta, sin tener la dicha de volver a ver al hombre que fue la ilusión más bella de mi vida. Su abandono y su olvido me aterran más que esta soledad. Señor, perdónale su ingratitud, porque todavía sigo amándolo, decía otra. Virgen Santísima, te pido por tu amor al niño Jesús, me cuides a mi esposa y a mis hijos que hoy van solos por el mundo, sufriendo su orfandad y llorando esta ausencia que no tiene regreso, dijo la voz sollozante de un hombre. A mí me fusilaron aquí. Qué horribles son los instantes que preceden a la muerte. Las bocas de los fusiles son espantosas y de una ferocidad siniestra. Las balas al entrar queman el cuerpo y la dolencia es tremenda. Mis padres aún me esperan en un pueblito del norte. Ese que habló fue un revolucionario que ejecutaron los villistas, me dijo don Isaac. Siguieron escuchándose voces de ruego y de perdón que se alzaban al cielo en busca de misericordia. Después, otra voz de acento profundo y misterioso comenzó a rezar una especie de letanía, la que era contestada en coro por los demás, con esta frase muy clara: Señor, que muy pronto nos volvamos a reunir con los muertos. No supe a qué hora me quedé dormido, tal vez a causa de las extraordinarias impresiones recibidas por todo lo que oí, o porque no sé qué motivos. El caso es que tuve una extraña revelación en el sueño. Soñé que las almas de todos esos cuerpos regresaban de la nada para reintegrarse en ellos, que la muerte era una nueva vida donde volvían a encontrarse los que se habían amado en la tierra, que era una dicha morir para reunirse con los seres queridos, donde ya nadie los volverá a separar, porque ahí la compañía es eterna en la que no hay dolor, ni tristeza, ni lágrimas, que el dolor de los que se quedan es tan inmenso como el de los que se van, y solo termina hasta que tienen la dicha de reunirse en la eternidad. Que morir es una transmigración que no debe espantar a nadie, porque es la verdadera vida donde nos volveremos a ver los que nos hemos amado mucho en la tierra. Uno de esos cuerpos me invitó para que me asomara a la eternidad unos momentos, para que la conociera. Sentía ya la impresión de la mano que oprimía mi brazo, de quien me iba a conducir hacia el más allá. Era una silueta blanca y vaporosa, con figura de mujer que me insinuaba a que la acompañara para quedarme ahí con ella para siempre. En eso desperté. Por las claraboyas de la galería entraba la tenue claridad del amanecer. Don Isaac estaba de pie junto a mí, fumándose un cigarrillo. A los pocos minutos abrieron la puerta del escotillón y se escucharon pasos que bajaban por la escalera. Era su hijo Juan Antonio que iba por nosotros. Dirigí una mirada hacia los cuerpos momificados. Ahí estaban silenciosos y fríos, con sus muecas trágicas, y en la misma posición que conservan desde hace muchos años. Nos alejamos de ahí, subimos la escalera. El aire mañanero refrescó mi cara y tonificó mis nervios. Había vuelto de la eternidad. El alba ponía un tono de belleza en aquel conjunto de tumbas, de cruces y de monumentos. Allá abajo, Guanajuato dormía plácidamente al amparo de las últimas sombras de la noche, que poco a poco se desvanecían entre los callejones embrujados ante la llegada de la aurora de este mundo. Relato enviado por Olga Loya. En los años 90, cuando el auge del trabajo de campo requería la mano de obra barata y campesinos que tuvieran experiencia en siembras y cosechas, se mandaron traer contratados de los estados de Oaxaca y Guerrero a gran parte de las personas que son la población de San Quintín. Llegaban familias completas con miembros de todas las edades y se contrataban sin importar si fueran hombres o mujeres, jóvenes o niños. De hecho, en aquellos años, las autoridades laborales empezaron a intervenir para acabar con el trabajo infantil en esta zona.
Sin embargo, esa era una condición que ponían los padres de familia para ir a trabajar a los ranchos. Si a sus hijos menores de edad no los contrataban para el trabajo de campo, renunciaban a la empresa y buscaban otra fuente de empleo en donde fuera contratada la mayoría de la familia. Pues bien, en el ejido Francisco Villa, muchos kilómetros hacia adentro, si seguimos el cauce del arroyo hacia el lado de los cerros, hay unas tierras de cultivo que hace tiempo fueron un rancho llamado ABC, mismo que fue una de las compañías agrícolas más grandes y productivas de esta región. Esta empresa fue una de las primeras que iniciaron con novedosos sistemas de riego y los cultivos protegidos por malla sombra, una tecnología israelí que implementaron para evitar la pérdida de sus siembras con sequías o aguaceros que maltrataban las legumbres sembradas. Con este crecimiento hubo necesidad de capacitar también a los campesinos con diferentes tareas en el surco. Se formaron cuadrillas de trabajadores comandados por capataces y apuntadores que llevaban el control de la pizca. Y como sucede en todos los ámbitos en los que el ser humano puede ejercer el poder sobre los demás, empezaron los abusos. No nada más jornadas excesivas y horas trabajadas y no pagadas, sino acosos con las jovencitas que trabajaban ahí. Los capataces o jefes de cuadrilla iniciaban con una práctica de favorecimiento permitiendo que el apuntador anotara un mayor número de cubetas a la mujer que le gustaba para que la paga semanal le saliera más alta. Pero había un precio que pagar. Y cuando las mujeres se daban cuenta de las intenciones de los capataces, en su mayoría no estaban de acuerdo en dejarse seducir, manosear y en el peor de los casos ser tomadas a la fuerza. En aquellos años era común saber de las injusticias que padecían las mujeres del campo. Tanto así que algunas de ellas llegaron a perder no solamente la inocencia, sino también la vida en manos de tiranos de sus mismas etnias. Un caso acontecido hacía muchas décadas me lo contó don Remigio. Yo soy originario de San Martín Peras, Oaxaca. Llegué a San Quintín en el 92. Venía cargado de hijos, pues allá falleció mi vieja, y la tristeza no me dejaba estar en paz. En las tardes casi me la figuraba que la veía por todos lados. Se me figuraba que cualquier día iba a regresar a la casa. No se me hacía justo que se me fuera tan joven. Me dio mucho coraje cuando falleció. Se me hacía imposible que me hubiera dejado con tanto chamaco. Entonces fue cuando me vine para San Quintín. Un compadre mío me dijo que acá estaban ocupando gente y que pagaban bien y que hasta casa nos iban a dar. Y así fue. Yo no me puedo quejar de la empresa. Siempre me trataron bien. El problema era que no me querían contratar a mis chamacos y pues yo solo no podía con todo. Ya nomás crecieron y como las mazorcas se fueron desgranando uno por uno. Después de un tiempo de trabajar aquí en el valle, se me fueron yendo al otro lado en busca de dólares. Yo me quedé aquí. Ya no tenía ganas para seguir aventurándome, y menos en el país de los güeros. Así que busqué un trabajo que no fuera tan pesado y me mandaron de velador en una de estas empresas que le cuento que están a la cola del diablo, allá donde no hay ni luz ni con quién hablar. Nomás estaban unas máquinas que había que prender y apagar cada cierta hora para que soltaran el chorro de agua hasta las siembras, hasta los surcos. Y cuidar unos fierros. Ese era mi trabajo. Allá les llegaba el agua y la gente ni sabía quién se las mandaba ni quién se las cortaba. Nomás los ingenieros sabían porque ellos fueron los que me enseñaron cómo hacerle. Y ellos también eran los que me llevaban comida una vez a la semana. Y a veces duraban hasta 10 días o más sin ir a verme a la trailita donde yo vivía. También me llevaban el dinero de la paga, que de nada me servía porque no había nada que comprar. No había nada, puro monte. La traila
estaba bajo un arbolote que cuando hacía viento pegaban las ramas en el techo y a mí me daba un miedo que ¡uy! Pero ni modo, yo tenía que cuidar ahí. Me dieron 2 lámparas que alumbrara en la noche. Yo salía, aunque hiciera viento o frío. Mi deber era velar que ningún canijo se quisiera llevar unas máquinas o unos fierros que usaban los ingenieros. Esos me los habían encargado mucho y me dijeron que valían harto dinero, que los cuidara bien, y pues yo eso hacía. Una noche me recosté. Ya andaba yo muy enfadado de tanto chiflar y cantar solo, cuando oí que el cerco se empezó a mover mucho y que me levanto en friega aluzando pa' todos lados. Y no vi nada. Luego de relumbrón vi a una mujer que estaba parada por afuera del cerco. La volví a aluzar y ya no estaba ahí. Pasaron muchos días y desde que vi a esa mujer parada, empecé a tener muchas pesadillas. En los sueños me hablaba y me decía que saliera, que me estaba esperando allá afuera. Luego me despertaba asustado por el cerco, pues este se movía bien fuerte. Yo lo oía clarito y otra vez agarraba la lámpara. Aluzaba para todos lados y nada. Y de la mujer ni sus luces. Una noche me quedé esperando a que llegaran los ingenieros. Era el día en que iban a llevarme las provisiones y pilas para las lámparas. Se fue haciendo tarde y estos canijos pues no llegaban. Total, me metí a la trailita y me recosté sin quitarme los zapatos ni la chamarra por si acaso llegaban. En eso oí que otra vez el cerco se estaba moviendo. Salí enfadado de tanto ruidero. Lo primero que vi fue a la mujer otra vez ahí parada fuera del cerco. Era la misma que me hablaba en mis pesadillas. Ay, me asusté mucho y ya iba a correr para adentro cuando ella me habló. Me habló por mi nombre. Me detuve en seco y volteé despacito para ver si era cierto lo que estaba pasando. Entonces ella me dijo: Remigio, ven, no te vayas, no tengas miedo, no voy a hacerte nada, solo quiero platicar contigo. Entonces, yo creyendo que era una muchacha que andaba por ahí perdida, pues me le acerqué. La verdad es que era joven y muy bonita. Luego me platicó que ella por ahí caminaba seguido y que desde hacía mucho tiempo ella sabía que yo estaba solo y que me sentía triste. Me dijo que si la invitaba a pasar y pues al verla tan bonita, tan joven, sola y en la noche dije, pues a quién le dan pan que llore, ¿verdad? La invité a entrar y lo único que tenía para ofrecerle era café. Platicamos mucho. Ella se veía contenta y no se notaba que ya se quisiera ir. Entonces, pues, yo aprovechando la invité pa que se quedara conmigo a dormir. Ahí en mi cama. Ella como si nada aceptó y pues pasó lo que tenía que pasar. Usted sabe, ¿no? La verdad, yo hacía mucho tiempo que no tenía a nadie y pues ella me cayó del cielo. Bueno, eso pensaba yo. Luego de un rato, se quedó ahí dormida y la vi tan bonita, morena y con el pelo negro y largo. Era una de mi raza, una muchachona de esas bien dadas y muy bonito cuerpo. Yo no podía creer mi buena suerte y por fin me quedé dormido. En la mañana que abro los ojos y que me acuerdo de todo lo que había pasado, ella seguía dormida, tapada de pies a cabeza. Me levanté despacito para hacer un café y llevárselo a la cama. Y viera usted el susto que me llevé cuando le destapé la cara. ¡Ay, lo que estaba ahí! No se le parecía nadita. La vieja que estaba acostada en mi cama
Tenía como años de estar fallecida. Tenía la cabeza pelona y sin ojos, el cuerpo descarnado ya, pero todavía apestaba. ¡Ay, Dios mío! Como un animal sin vida. Casi me vuelvo loco del puro susto. ¡Ay, que salgo en friega! Y empecé a hacer un hoyo para enterrarla. La envolví en la cobija tratando de no verla, porque me daba un miedo tremendo. Hasta se me figuraba que se iba a levantar otra vez, así, sin vida como estaba. En cuanto terminé de enterrarla, agarré mis tiliches y cerré la traila. Ahí les dejé la llave para cuando fueran los ingenieros. Caminé casi todo el día para llegar hasta San Francisco Villa. Ahí vive mi compadre. Mientras caminaba tratando de explicarme lo ocurrido, caí en cuenta de que a lo mejor era el alma en pena de alguna muchachita que había fallecido por ahí, y que lo que quería era pedirme un sepulcro digno. Pero pues, del susto, ya ni supe ni qué hacer ni qué pensar. A mi compadre fue el único que le platiqué. Pues no me creyó. Me dijo que yo me estaba volviendo loco de tanto estar solo. Me dijo: vamos en el carro, compadre. Vamos para ver si es cierto. Yo ya no quise ir a ese lugar jamás, ni solo ni acompañado. Si no me creen, pues ni modo. Pero estoy seguro de que aquella noche dormí con una difunta. Este relato fue enviado por Olga Loya. Gracias, Olga.